Mi mamá dijo, ven temprano, te celebraremos. Al llegar, el mesero me dio un gafete que decía, invitada limitada. Mi hermana susurró, eso significa sin comida. Mi mamá soltó una carcajada. No discutí, saqué mi teléfono y escribí, cancelar todo. De inmediato. 30 minutos después. Desearon nunca haber dicho esas palabras. Mi nombre es Alondra. A mis 34 años, he aprendido que la esperanza es una bestia de dos cabezas, una te susurra promesas de redención, la otra te muerde con la misma y vieja decepción. Mientras conducía mi camioneta por la carretera que serpenteaba hacia las afueras de Guadalajara, sentía ambas cabezas gruñendo en mi interior. El sol de la tarde bañaba los campos de agave en una luz dorada, un paisaje tan hermoso que dolía, una postal de Jalisco que contrastaba brutalmente con la ansiedad que se anidaba en mi estómago. El motor de la camioneta, un lujo que me había costado años de trabajo incesante, roncaba suavemente. Era un sonido de poder, de control. Era todo lo que me faltaba cuando se trataba de mi familia. La voz de mi padre, Héctor, resonó en mi memoria, tan cálida y aceitosa como el tequila barato que a él le gustaba beber a mis costillas. Ven temprano, mija, me había dicho por teléfono la semana pasada. Vamos a hacer una gran fiesta para celebrarte a ti. Solo a ti. Para celebrarte a ti. ¿Cuántas veces había anhelado escuchar esas palabras? ¿Cuántas noches en vela, construyendo mi empresa de organización de eventos y catering, Eventos Alondra, desde los cimientos, no soñé con un simple gesto de reconocimiento de su parte? Mi compañía era la joya de la corona en el mundo de los eventos de lujo en Guadalajara. Yo creaba magia para otros, bodas de ensueño, lanzamientos de productos impecables, fiestas que salían en las páginas de sociales. Yo era la arquitecta de la felicidad ajena, pero la mía siempre parecía estar en construcción, con los planos perdidos. Una parte de mí, la tonta, la niña que aún vivía en algún rincón oscuro de mi corazón, quería creerle. Quería imaginarme llegando a la hacienda La Escondida, un lugar que yo misma había recomendado a clientes acaudalados, y encontrar a mi familia esperándome con abrazos genuinos. Quería ver orgullo en los ojos de mi madre, Silvia, admiración en los de mi hermana menor, Renata, y respeto en la mirada esquiva de mi padre. Pero la otra parte, la Alondra de 34 años forjada en el fuego de 1000 promesas rotas, sabía que era una trampa. Era siempre una trampa. Mi éxito no era un motivo de celebración para ellos, ni era un recurso natural que creían tener el derecho de explotar. Mientras tomaba la desviación hacia el camino empedrado que llevaba a la hacienda, el recuerdo de sus emergencias me asaltó como un enjambre de mosquitos. El $1.000.000 para el curso de diseño de modas de Renata en Milán, que se tradujo en 3 meses de fotos en Instagram desde cafés caros. Los $300.000 para la cirugía de rodilla urgente de mi madre, que coincidieron misteriosamente con su viaje a un spa de lujo en Los Cabos. Y la interminable sangría de la cuenta de la empresa para las oportunidades de negocio de mi padre, que siempre terminaban en fracasos silenciosos y fines de semana de golf. Me detuve frente a las imponentes puertas de madera de la hacienda. El aire olía a tierra mojada y a flores. Podía escuchar la música suave y el murmullo de las conversaciones desde el interior. Apagué el motor y me quedé quieta, con las manos aferradas al volante. Me miré en el espejo retrovisor. Llevaba un vestido elegante, un maquillaje discreto pero profesional. Parecía la dueña de un negocio exitoso. Parecía una mujer que tenía el control. Esta vez será diferente, me susurré a mí misma, y el eco de mi propia mentira sonó patético incluso para mis oídos. Era la misma frase que me repetía antes de cada reunión familiar, antes de cada llamada pidiendo dinero, antes de cada cumpleaños olvidado. Respiré hondo, abrí la puerta y salí. Caminé hacia la entrada, con los tacones haciendo un sonido decidido sobre las piedras. Cada paso era una batalla entre la mujer que era y la niña que se negaba a morir. Y esa noche, sin saberlo, la niña estaba a punto de recibir el golpe de gracia. El interior de la hacienda era un espectáculo de buen gusto y opulencia, uno que yo conocía bien. Arcos de cantera, patios interiores con fuentes cantarinas y arreglos florales que debían haber costado una fortuna. Mi fortuna.
Un centenar de personas, la mayoría socios y amigos de mi padre, llenaban el espacio, con copas de vino en la mano y sonrisas de compromiso. La atmósfera era de celebración, pero yo sentía un frío helado recorrer mi espalda. Justo cuando cruzaba el umbral del patio principal, un mesero joven, con un uniforme impecable, se acercó a mí con una bandeja de plata. No llevaba copas, sino pequeños gafetes de cartón con nombres impresos. Buenas noches, bienvenida, dijo con una sonrisa profesional. Su gafete. Tomé el pequeño rectángulo de cartulina. Mi nombre, Alondra, estaba escrito en una tipografía simple. Pero debajo, en una línea más pequeña y con una fuente casi insultante, había dos palabras que hicieron que mi corazón se detuviera por un segundo: invitada limitada. Parpadeé, pensando que había leído mal. ¿Invitada limitada? ¿En mi propia fiesta de celebración? Busqué con la mirada a mi familia. Mi madre, Silvia, estaba en el centro de un grupo, riendo escandalosamente, luciendo un collar de perlas que yo le había regalado en su último cumpleaños. Mi padre, Héctor, estaba de espaldas a mí, dándole una palmada en el hombro a otro hombre con traje. Y entonces la vi. Mi hermana, Renata, se deslizaba hacia mí como una serpiente, envuelta en un vestido de diseñador que gritaba, recién comprado. Su sonrisa era una obra de arte de malicia azucarada. Hola, hermanita, susurró, su voz un siseo venenoso. Se inclinó hacia mi oído, su perfume caro invadiendo mi espacio. Por si no entiendes, continuó, señalando el gafete con una uña perfectamente manicurada, eso significa que no tienes cena. Solo bebidas. Mamá dice que hay que recortar gastos, ya sabes. Y entonces, como si fuera la señal esperada, la risa de mi madre estalló de nuevo, esta vez dirigida hacia mí. Levantó su copa en un brindis silencioso y burlón. No había disimulo, no había vergüenza. Era un acto de humillación puro y duro, ejecutado con la precisión de una navaja. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. El murmullo de la fiesta se convirtió en un zumbido ensordecedor. Vi a algunos invitados mirarme, sus expresiones una mezcla de confusión y lástima. Y lo peor de todo, a unos metros de distancia, vi a un hombre cuya presencia hizo que la humillación se sintiera 1000 veces más profunda, el señor Ciro Valdés, el magnate del tequila, uno de mis clientes más importantes y respetados. Su ceño estaba fruncido, una expresión de incredulidad en su rostro mientras observaba la escena. Él, un hombre que me trataba con el máximo profesionalismo y respeto, acababa de presenciar cómo mi propia familia me trataba como a una paria. El mesero seguía ahí, mirándome con una incomodidad palpable, como si quisiera disculparse por ser el portador de la ofensa. Le di una sonrisa forzada, tomé el gafete y, con los dedos temblando, me lo prendí en el vestido. Era como prenderse una medalla a la estupidez. La estupidez de haber creído, una vez más, que las cosas podían ser diferentes. Renata soltó una risita y se alejó contoneándose para unirse al grupo de mi madre, seguramente para compartir el chiste. Mi padre finalmente se dio la vuelta, me vio, y su reacción fue la más dolorosa de todas, una breve mueca, una casi imperceptible sacudida de cabeza, y luego se giró de nuevo, sumergiéndose en una conversación, borrándome de su realidad. Me quedé sola en medio del patio, con 100 pares de ojos que parecían juzgarme. No era una invitada de honor. No era la mujer exitosa a la que celebraban. Era una invitada limitada. Una fuente de ingresos con acceso restringido a la dignidad. En ese instante, algo dentro de mí, algo que llevaba años agrietándose, finalmente se rompió. No fue un estallido ruidoso, sino un quiebre silencioso y definitivo. La niña esperanzada que había entrado a esa hacienda murió. Y en su lugar, se levantó una mujer con el corazón helado y una claridad aterradora. Encontré una pequeña mesa vacía en el rincón más alejado del patio, junto a una maceta de bugambillas que trepaban por la pared. Me senté, convirtiéndome voluntariamente en parte del decorado, una sombra en mi propia fiesta. La música, las risas, el tintineo de las copas, todo se sentía como si ocurriera en otro universo. En mi mente, las luces de la fiesta se atenuaron y se encendieron las de mi museo personal. El Museo de las Cicatrices.
No necesitaba un guía. Conocía cada exhibición de memoria. La primera vitrina, y la más vieja, estaba dedicada a la indiferencia. Contenía un trofeo de acrílico y una fotografía descolorida. Tenía 15 años. Había ganado el primer lugar en la Olimpiada Estatal de Química, un logro que me había costado meses de estudio, de sacrificar fines de semana con mis pocas amigas. La foto era de mí, en el escenario del auditorio de gobierno, sosteniendo el trofeo. Llevaba un vestido sencillo y una sonrisa forzada. Mis ojos, sin embargo, no miraban a la cámara. Escudriñaban el público, buscando dos rostros que nunca llegaron. Mis padres habían decidido en el último minuto que era más importante asistir a la obra de teatro amateur de la escuela de Renata. Ella tenía un papel secundario, sin diálogos. Es que necesita nuestro apoyo, mija, es muy sensible, me había explicado mi madre por teléfono más tarde, con esa voz que hacía que cualquier objeción de mi parte sonara egoísta. Recuerdo haber estado sola en mi cuarto esa noche, mirando el trofeo, sintiendo su peso frío y vacío. Aprendí temprano que mis logros eran invisibles y no se podían presumir fácilmente en una reunión social. Caminé por los pasillos de mi memoria hasta la siguiente exhibición, la del desprecio sutil. Esta estaba dedicada a mi padre, Héctor. El objeto central era un plan de negocios que yo había elaborado a los 25 años, el borrador original de Eventos Alondra. Recuerdo el día que se lo mostré, lleno de orgullo y nerviosismo. Él lo hojeó por encima, con una sonrisa condescendiente. Está bien, mija, como un hobby, dijo, dándome una palmadita en la cabeza. Pero necesitas un hombre, un socio que entienda de números de verdad. Unos años después, cuando la empresa ya generaba millones, tuvo el descaro de sentarme en su estudio. Creo que es momento de que me hagas socio, dijo, con la seriedad de un capo de la mafia. 50%. Para guiarte, para proteger tu inversión. Tuve que usar toda mi diplomacia para explicarle que mi empresa no necesitaba su guía, solo para sentir su resentimiento frío y silencioso en cada llamada telefónica a partir de entonces. Él no quería ser mi socio. Quería ser mi dueño. La galería más grande, la más dolorosa, era la de la explotación. Estaba llena de estados de cuenta bancarios, transferencias electrónicas y facturas pagadas. No eran solo números, y eran pedazos de mi vida. Cada peso gastado por ellos era un sacrificio mío. Ahí estaba el comprobante del $1.000.000 para la aventura de Renata en Milán. Recuerdo que ese año yo había planeado tomar mis primeras vacaciones en 5 años, un viaje a la playa para simplemente dormir y leer. Cancelé el viaje. Es una oportunidad única para tu hermana, me había dicho mi madre, ¿no quieres verla triunfar? Ahí estaba la factura del hospital por la cirugía de rodilla de mi mamá. 300,000 pesos. Ese era el dinero que yo había ahorrado para dar el enganche de un nuevo local, más grande y mejor ubicado para mi empresa. Tuve que posponer la expansión un año entero. Y luego estaba el flujo constante, la hemorragia silenciosa de dinero hacia las cuentas de mi padre. 100,000 por aquí para comprar acciones de una empresa prometedora, 200,000 por allá para invertir en bienes raíces. El dinero se desvanecía, y con él, mis planes de crear un fondo de retiro, de comprar mi propio departamento. Recuerdo la conversación con mi contadora, una mujer mayor y sensata llamada Inés. Estábamos revisando los gastos de la empresa. Alondra, dijo, quitándose las gafas y mirándome con una mezcla de preocupación y exasperación. Esta cuenta secundaria que abriste para tu familia, te está desangrando. En los últimos 3 años, han gastado casi 4 millones de pesos. Esto no es ayuda, es abuso. Los estás habilitando. Son mi familia, Inés, respondí, aunque la excusa sonaba débil hasta para mí. La familia no te pone una pistola en la cabeza para que pague sus lujos, sentenció ella. La ignoré. O quise ignorarla. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Pero la esperanza, esa bestia estúpida, me susurraba que si seguía dando, si seguía demostrando mi valía a través de mi chequera, algún día, finalmente, me darían el lugar que me correspondía. Algún día, la celebración sería real.
Levanté la vista del fondo de mi copa de agua. La fiesta seguía en pleno apogeo. Vi a Renata reírse a carcajadas con un grupo de amigos, probablemente contando la anécdota del gafete. Vi a mi madre sonreír, satisfecha, la anfitriona perfecta de un evento pagado por la hija a la que acababa de humillar. Vi a mi padre, levantando su copa para un brindis en el que mi nombre ni siquiera fue mencionado. Y en ese momento, el museo cerró sus puertas. Todas las exhibiciones se fusionaron en una sola verdad, tan clara y afilada como un trozo de vidrio roto: yo no era su hija. Era su patrocinadora. Y mi patrocinio acababa de llegar a su fin. El tiempo se movía de forma extraña. Los minutos se sentían como horas mientras yo permanecía sentada en mi rincón, observando el teatro del absurdo que se desarrollaba ante mí. Era como ver una película de la que conocía el final. La gente comía canapés exquisitos, de una receta que yo misma había diseñado. Bebían un vino seleccionado personalmente por mí en un viaje al Valle de Guadalupe. Disfrutaban de una noche perfecta, orquestada y financiada por la única persona en la sala a la que se le había negado la cena. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla, y era más amarga que la hiel. Mi familia era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas de la fiesta. Recibían felicitaciones que me pertenecían. Aceptaban elogios por mi trabajo como si hubieran tenido algo que ver. Y yo, la verdadera fuente de luz, estaba relegada a la oscuridad, a un agujero negro de invisibilidad. Decidí que necesitaba un poco de aire. Me levanté y caminé hacia el borde del patio, donde los jardines de la hacienda se extendían en la penumbra. Me detuve detrás de una columna de cantera, oculta de la mayoría de las miradas. Desde allí, tenía una vista perfecta del grupo donde mi madre, Silvia, era la reina. Estaba hablando con un par de señoras, amigas suyas de toda la vida. Sus gestos eran amplios, su voz lo suficientemente alta como para que sus palabras llegaran hasta mí, transportadas por la brisa nocturna. «Ay, sí, estamos tan orgullosos de Alondra», decía, con un tono que pretendía ser modesto pero que apestaba a arrogancia. «Siempre ha sido tan intensa. Tan dedicada a su trabajo». Las otras señoras asintieron, con esas sonrisas educadas que no significan nada. «Pero, ¿sabes qué pasa?», continuó mi madre, bajando la voz a un susurro conspirador, aunque perfectamente audible para mí. Se inclinó hacia ellas. «Pobrecita. Es un poco seca. No sabe cómo disfrutar de estas cosas. Toda esta gente, la música, la celebración, la abruma. Por eso prefiere estar solita, en su rincón. Es su manera de ser». Y entonces, para rematar, señaló sutilmente con la cabeza en mi dirección. Vi cómo las miradas de las otras mujeres se desviaban hacia mi columna, y luego volvían a mi madre, ahora llenas de una lástima condescendiente. Esa fue la gota que derramó el vaso. No fue la humillación del gafete. No fue el dinero. No fueron los años de indiferencia. Fue esa frase. Esa mentira calculada y cruel. Ella no solo me había excluido, no solo me había humillado, ahora estaba reescribiendo mi personalidad para justificar su crueldad. Me estaba pintando como una criatura socialmente inepta, una ermitaña incapaz de sentir alegría, para que su acto de marginación pareciera un acto de consideración. Pobrecita Alondra, no la molestemos, no le gusta la gente. Era la aniquilación definitiva. Borrar quién era yo, mis sentimientos, mi dolor, y reemplazarlo con una caricatura conveniente para ella. En ese instante, todo el amor filial que aún pudiera quedar en mi sistema se evaporó. Se convirtió en ceniza y se lo llevó el viento. Me di la vuelta, apoyando la frente en la piedra fría de la columna. Cerré los ojos. El dolor en mi pecho era físico, una presión tan intensa que me costaba respirar. Ya no había esperanza. Ya no había dudas. Solo había una certeza helada: ellos nunca cambiarían. Y si yo no hacía algo, me destruirían por completo, no solo financieramente, sino espiritualmente. Me convertirían en esa sombra seca y solitaria que mi madre describía con tanta facilidad. Respiré hondo 1, 2, 3 veces. El dolor no desapareció,
pero se transformó. La tristeza se solidificó, convirtiéndose en una resolución dura como el diamante. Abrí los ojos. Ya no había lágrimas. Solo una calma extraña y absoluta. Saqué mi teléfono del bolso. La pantalla se iluminó, arrojando una luz fría sobre mi rostro. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No era un plan que hubiera premeditado, pero era una conclusión que llevaba años gestándose en el fondo de mi subconsciente. Era la única respuesta posible. La única salida. Con el teléfono en la mano, un rectángulo de vidrio y metal que de repente se sentía como el arma más poderosa del mundo, mis dedos se movieron casi por instinto. Abrí mi aplicación de mensajería y busqué un nombre, Tío Bruno. Mi tío Bruno era el hermano menor de mi padre, un hombre forjado en grasa de motor y honestidad brutal. Mientras mi padre perseguía quimeras de negocios, mi tío había construido un taller mecánico exitoso desde cero, con sus propias manos. Era la única persona en toda la familia que me había mirado alguna vez y había visto a la persona, no al cajero automático. Cuando empecé mi empresa, sin un peso de ayuda de nadie, él fue el único que me llamó para decir, estoy orgulloso de ti, sobrina. Sabía que tenías las agallas. Mis pulgares temblaban mientras escribía el mensaje. No era una petición de consejo. Era una confesión, una búsqueda de absolución antes de cometer lo que se sentía como un acto de traición familiar, aunque la traición real fuera la de ellos. Tío, lo volvieron a hacer. Pero esta es la última vez. Envié el mensaje y contuve la respiración. Miré hacia la fiesta. Renata ahora posaba para una selfie con un político local, mi madre aplaudía un chiste que había contado mi padre. Eran una postal de la familia perfecta y exitosa. Una mentira viviente. El teléfono vibró en mi mano. La respuesta de mi tío fue casi instantánea, como si hubiera estado esperando mi señal. Ya era hora, Alondra. Quien no te valora, no te merece. Haz lo que tengas que hacer. Sálvate tú. Sálvate tú. Esas dos palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Yo siempre había pensado en términos de ayudarlos, de apoyarlos, de mantener a la familia unida. Nunca lo había visto desde esta perspectiva, la mía. No se trataba de castigarlos a ellos. Se trataba de salvarme a mí. De salvar mi cordura, mi autoestima, mi futuro. Cerré los ojos, y por un instante, una oleada de culpa me inundó. La voz de mi madre en mi cabeza, la de mi abuela, la de toda una cultura que predica que la familia es sagrada e incondicional. Somos tu sangre, la familia es lo primero, hay que perdonar. Frases hechas que se usan como cadenas para mantener a la gente atada a relaciones tóxicas. ¿Me estaba convirtiendo en una persona cruel y egoísta? ¿Estaba a punto de apretar un botón que podría hacer que sus vidas se desmoronaran? La respuesta era sí. Y la siguiente pregunta era, ¿y qué? ¿No habían hecho ellos lo mismo conmigo, pieza por pieza, durante años? ¿No habían desmoronado mis sueños, mis ahorros, mi confianza? La imagen de Renata susurrándome al oído, su aliento apestando a triunfo mezquino. La carcajada de mi madre, un sonido que quedaría grabado en mi memoria para siempre. La espalda de mi padre, un muro de indiferencia. Se acabó. La culpa se disolvió, reemplazada por una sensación de poder que nunca antes había experimentado. No era un poder arrogante. Era el poder tranquilo de alguien que finalmente toma el control de su propia vida. El poder de decir, basta. Mis dedos, ahora firmes, se deslizaron por la pantalla y abrieron la aplicación de mi banco empresarial. La interfaz, familiar y funcional, apareció ante mí. Era la herramienta con la que había construido mi imperio, y ahora sería la herramienta de mi liberación. Me tomó unos segundos navegar hasta la sección correcta. No tuve que pensarlo. Sabía exactamente a dónde ir. Era una función que nunca había necesitado usar, pero sabía que existía. Una medida de seguridad. Una opción nuclear. Allí estaba, en letras claras y profesionales, administrar tarjetas adicionales y líneas de crédito.
Toqué la opción. Una nueva pantalla se cargó, y mi corazón dio un vuelco, no de duda, sino de confirmación. Era la lista de mis verdugos. Héctor Morales. Activa. Silvia Rojas de Morales. Activa. Renata Morales Rojas. Activa. Activas. 3 sanguijuelas activamente pegadas a mi yugular financiera. 3 fantasmas que vivían una vida de lujo a costa de mis pesadillas. Mis ojos se fijaron en el botón que estaba en la parte superior de la pantalla. Un botón simple, de diseño minimalista. Un botón que contenía un cataclismo. El botón era de un color rojo discreto, el tipo de rojo que advierte, no que grita. A su lado, una frase corta y devastadora: suspender todos los accesos. Mi pulgar flotó sobre la pantalla, a 1 milímetro del cristal. Por una fracción de segundo, todo se detuvo. El mundo se contrajo hasta ese pequeño punto de contacto potencial. Podía sentir el pulso en la yema de mi dedo. Era el latido de mi vieja vida, suplicando una última oportunidad. Levanté la vista una vez más. Fue un error. O quizás, fue la confirmación final que necesitaba. Mi padre estaba en el centro del patio, contando una anécdota. Gesticulaba, sonreía, encantador. Estaba describiendo un supuesto viaje de negocios a Europa, un viaje que yo sabía perfectamente que había sido unas vacaciones de lujo pagadas con el dinero que yo había destinado para las bonificaciones de Navidad de mis empleados. Estaba robando mis logros, mis sacrificios, y los estaba convirtiendo en sus propias historias de éxito. Mi mirada se desvió hacia mi madre. Estaba escuchando a su marido, con una expresión de adoración fingida. Llevaba puesto el collar de perlas. A su lado, Renata se retocaba el lápiz labial usando la pantalla de su nuevo teléfono como espejo, un teléfono que probablemente había comprado esa misma tarde con mi dinero. Vivían en una burbuja de mentiras, una burbuja que yo había inflado con mi sudor y mis lágrimas. Y en lugar de agradecérmelo, me habían entregado un alfiler y se habían reído, esperando que yo misma la pinchara. Se equivocaron. Yo no iba a pinchar la burbuja. Iba a reventarla. Mi pulgar descendió. El contacto con la pantalla fue suave, casi anticlimático. No hubo un sonido, solo una ligera vibración del teléfono. La pantalla cambió instantáneamente. Una ventana emergente apareció en el centro, bloqueando todo lo demás. Confirmación requerida. ¿Está segura de que desea suspender de inmediato todos los accesos de tarjetas adicionales y líneas de crédito asociadas a esta cuenta? Esta acción es irreversible por las próximas 24 horas. Debajo del texto, 2 opciones: cancelar y confirmar. Miré la palabra confirmar. Era más que un botón. Era una promesa. La promesa de mañanas sin llamadas de pánico. La promesa de estados de cuenta sin sorpresas dolorosas. La promesa de respeto propio. No dudé. Presioné confirmar. Una pequeña rueda giró durante 1 o 2 segundos, y luego la pantalla se actualizó. La lista de nombres seguía ahí, pero el estado a su lado había cambiado. Héctor Morales. Suspendida. Silvia Rojas de Morales. Suspendida. Renata Morales Rojas. Suspendida. Suspendida. La palabra más hermosa que había leído en mucho tiempo. Cerré la aplicación y guardé el teléfono en mi bolso. Un peso gigantesco, uno que ni siquiera sabía que cargaba de forma tan consciente, se levantó de mis hombros. Sentí una ligereza casi vertiginosa. El zumbido en mis oídos se desvaneció, y por primera vez en toda la noche, escuché la música con claridad. Era una pieza de guitarra clásica, suave y melancólica. Me serví un vaso de agua de una jarra que había en mi mesa. El líquido frío se sintió como un bautismo. Me recargué en mi silla, crucé las piernas y esperé. No sentía rabia. No sentía euforia. Solo una calma profunda y absoluta. La calma de quien ha desactivado una bomba segundos antes de que explote. O, en este caso,
la calma de quien la ha activado y está esperando pacientemente el estallido. Sabía que no tardaría mucho. El estilo de vida de mi familia no era compatible con la espera. Su necesidad de gratificación instantánea era su talón de Aquiles. Y yo acababa de apuntar mi flecha directamente hacia él. Tomé un sorbo de agua y observé el escenario. El telón estaba a punto de caer sobre su farsa, y yo tenía un asiento en primera fila. Pasaron exactamente 12 minutos. Los conté. 12 minutos en los que mi familia siguió pavoneándose, ajena a la ruina financiera que acababa de caer sobre ellos. El primer indicio de que el mundo real estaba a punto de hacer una entrada dramática vino de mi padre. Héctor, en un alarde de generosidad, con mi dinero, por supuesto, había ordenado una ronda de tequila de reserva para su círculo de amigos más cercanos. Vi al mesero llegar con la bandeja, las copas llenas de un líquido ambarino que costaba más que el salario semanal de muchas personas. Después de que todos brindaran y elogiaran su esplendidez, Héctor hizo un gesto para que el mesero le trajera la terminal de pago. Sacó su cartera con un movimiento estudiado, sacando la tarjeta de crédito negra que yo le había conseguido, la que estaba vinculada a la cuenta de la empresa. La deslizó con confianza. La pequeña máquina emitió un pitido agudo y triste. Transacción rechazada. La sonrisa de mi padre flaqueó. Frunció el ceño, como si el aparato se hubiera atrevido a insultarlo. Debe haber un error con la señal, murmuró, lo suficientemente alto para que sus amigos lo oyeran. Inténtelo de nuevo. El mesero, con una paciencia admirable, lo intentó de nuevo. Mismo resultado. El pitido parecía sonar más fuerte esta vez, más acusador. Vi a mi padre pasar la tarjeta una tercera vez, con más fuerza, como si la fricción pudiera generar fondos de la nada. Rechazada. La cara de Héctor se tiñó de un rojo púrpura. El sudor comenzó a perlar en su frente. Sus amigos empezaron a mirarse entre ellos, la incomodidad flotando en el aire. Con un movimiento brusco, guardó la tarjeta y sacó otra, una personal que yo sabía que tenía un límite ridículamente bajo. La pasó. Fondos insuficientes. El pánico comenzó a ser visible en sus ojos. Hizo un gesto torpe, diciendo algo sobre llamar al banco más tarde, y se alejó rápidamente del grupo, dirigiéndose hacia donde estaba mi madre. Le susurró algo al oído, y vi la expresión de suficiencia de Silvia transformarse en una de incredulidad y luego de irritación. No seas ridículo, Héctor, la escuché decir. La mía funcionará. Se acercó al mesero, que ahora parecía desear que la tierra se lo tragara, y le entregó su propia tarjeta con un aire de superioridad, como si fuera a solucionar el error de su incompetente marido. El mesero la deslizó. El resultado fue un eco del fracaso anterior. Transacción rechazada. Ahora el pánico era compartido. Mientras tanto, al otro lado del patio, la catástrofe digital golpeaba a la tercera integrante. Renata, que había estado intentando comprar unos zapatos de edición limitada desde su teléfono, soltó un chillido de frustración. Maldita sea, no pasa mi tarjeta, voy a perderlos. Levantó la vista de su teléfono, con el ceño fruncido, y su mirada se cruzó con la de sus padres. Vi cómo se transmitían la información en un instante de pánico silencioso. 3 tarjetas, 3 rechazos, 3 caras de terror creciente. No era una coincidencia. Sus 3 cabezas se giraron al unísono, como si fueran una hidra de 3 cabezas olfateando a su presa. Sus ojos me encontraron en mi rincón oscuro. Yo no sonreía. No hacía ningún gesto. Simplemente los miraba, sosteniendo mi vaso de agua, mi rostro una máscara de serenidad. Y en ese momento, lo supieron. No sabían cómo, pero sabían quién. La calma en mi rostro era la única confesión que necesitaban. El cataclismo había comenzado, y la primera onda de choque acababa de derribarlos de su pedestal de mentiras. Se movieron hacia mí como una manada de lobos, con pasos rápidos y decididos. Dejaron a sus amigos, sus conversaciones, su fachada de anfitriones perfectos, y convergieron en mi pequeña mesa. La energía a mi alrededor cambió, volviéndose densa y hostil. Mi padre llegó primero.
Se inclinó sobre la mesa, apoyando los nudillos en la superficie, su rostro a centímetros del mío. Su voz era un gruñido bajo y controlado, tratando desesperadamente de no hacer una escena. ¿Qué hiciste, Alondra? Mi madre se paró a su lado, con los brazos cruzados, sus ojos lanzando dagas. Estás arruinando todo. Estás haciendo el ridículo frente a todos nuestros amigos. Nuestros amigos. La palabra me golpeó. Ninguna de esas personas era amiga mía. Renata fue la última en llegar, su cara una máscara de furia adolescente. Mi tarjeta no funciona, arréglalo, ahora. No me moví. No me inmuté. Tomé un sorbo de agua, un gesto deliberadamente lento y calmado. Los miré a cada uno, uno por uno. Vi la rabia en mi padre, la humillación en mi madre, el pánico egoísta en mi hermana. No vi ni una pizca de arrepentimiento. Ni una sombra de culpa por lo que me habían hecho a mí. Su única preocupación era su propio pellejo, su propio acceso al dinero fácil. Finalmente, hablé. Mi voz sonó extrañamente clara y firme en el aire tenso. No sé de qué me hablan, dije, con una inocencia tan falsa que era casi una bofetada. No te hagas la estúpida con nosotros, siseó mi madre, olvidando su intención de no llamar la atención. Un par de cabezas se giraron en nuestra dirección. Necesito que lo arregles. Inmediatamente, ordenó mi padre, su tono no dejaba lugar a la negociación. Era el tono que siempre usaba conmigo, el del patriarca que exige obediencia. Me encogí de hombros, un gesto pequeño y definitivo. Creo que deberían llamar a su banco, sugerí. Tal vez puedan explicarles el problema. La cara de Renata se contorsionó. Tú eres nuestro banco, gritó, y en esa frase, en esa admisión brutal y honesta, resumió toda nuestra relación. Fue suficiente. Con una calma que los desarmó, me levanté de mi silla. Saqué de mi bolso un billete de 500 pesos y lo dejé sobre la mesa. Esto debería cubrir mi agua y las molestias, dije, mi voz ahora sin rastro de ironía. Era fría. Era distante. Era la voz de una extraña. Gracias por las bebidas. Disfruten el resto de la fiesta. Me di la vuelta, sin esperar una respuesta. Caminé a través del patio, sintiendo sus miradas ardiendo en mi espalda. Esperaba que me gritaran, que me siguieran, que intentaran detenerme. Pero se quedaron paralizados, mudos por la audacia de mi rebelión. Mi camino hacia la salida me llevó a pasar cerca del señor Valdés. Nuestros ojos se encontraron por un breve segundo. Él no sonrió. No dijo nada. Simplemente me dio un casi imperceptible asentimiento con la cabeza. No fue un gesto de lástima. Fue un gesto de respeto. De un igual a otro. En ese pequeño movimiento, recibí más validación de la que mi familia me había dado en toda una vida. Le devolví el asentimiento, un agradecimiento silencioso, y seguí caminando. Cuando crucé el umbral de la hacienda y salí a la noche fresca, no miré hacia atrás. El sonido de la fiesta, que ahora parecía tenso y frágil, se fue apagando con cada paso. El sonido de mis tacones sobre las piedras era el único ritmo que importaba. Era el sonido de la libertad. 3 días. Les tomó 3 días reagruparse y planear su contraataque. Supongo que necesitaron tiempo para que la magnitud del desastre se asentara, para ver cómo las facturas empezaban a acumularse y las notificaciones de pago llegaban sin que hubiera un fondo mágico para cubrirlas. Aparecieron en mi puerta un martes por la tarde, sin anunciarse. Los vi por el intercomunicador de mi penthouse, mi padre, mi madre y Renata, un trío de indignación de pie en mi felpudo. No parecían suplicantes. Parecían un pelotón de fusilamiento. Les abrí la puerta. Entraron como una fuerza de ocupación, inspeccionando mi apartamento, un espacio que yo había diseñado con esmero, con una mirada de resentimiento. Como si cada objeto de arte, cada mueble de diseño, fuera un insulto personal hacia ellos. Tenemos que hablar, dijo mi padre, omitiendo cualquier saludo. Fue directo al grano, como un mal negociador. Estoy escuchando, respondí,
cruzándome de brazos y apoyándome en el marco de la cocina. No les ofrecí asiento. Mi madre tomó la palabra. Su estrategia era apelar a una culpa que yo ya no sentía. Alondra, no sé qué juego estás jugando, pero ya fue suficiente. Somos tu familia. No puedes simplemente cortarnos así. Es cruel. Cruel, repetí, y una risa seca escapó de mis labios. ¿Quieren hablar de crueldad, mamá? Hablemos del gafete de invitada limitada. Hablemos de tu carcajada. Hablemos de decirle a tus amigas que soy una pobrecita, antisocial. ¿Esa es la crueldad de la que estamos hablando? Su cara se sonrojó. Estás exagerando, era una broma, no tiene sentido del humor. Tienes razón, admití. Mi sentido del humor se murió después de financiarles 4 millones de pesos en lujos y recibir una humillación pública como pago. Fue entonces cuando decidí que las palabras ya no eran suficientes. Fui a mi estudio y volví con una carpeta gruesa. La dejé caer sobre la mesa de centro de mármol. El sonido fue sordo y definitivo. Aquí está todo, dije, mi voz tranquila. Cada transferencia, cada pago de tarjeta, cada préstamo, que nunca fue devuelto. La escuela de modas de Renata. Tus viajes al spa, mamá. Tus inversiones, papá. Está todo documentado. Se quedaron mirando la carpeta como si fuera una bomba. Mi padre, Héctor, fue el primero en reaccionar. Su rabia se desvaneció, reemplazada por una postura de víctima. Siempre has sido así, Alondra. Usando el dinero para controlarnos, para echarnos en cara las cosas. ¿Yo los controlo?, pregunté, incrédula. ¿Quién llamaba a quien cada vez que se pasaban del límite de la tarjeta? ¿Quién suplicaba por un pequeño adelanto para cubrir sus errores? Yo no los controlaba. Ustedes me ordeñaban. Fue entonces cuando Renata se rompió. No fue un llanto de arrepentimiento. Fue un llanto de desesperación y autocompasión. Tú no lo entiendes, sollozó, su cara contorsionada. Tenía que hacerlo, necesitaba ese dinero. ¿Para qué, Renata?, la presioné, mi voz dura. ¿Para qué necesitabas el último bolso de diseñador? ¿Para qué necesitabas el viaje a Tulum? Dímelo. No era solo eso, gritó, sus palabras tropezando unas con otras. Yo le di el dinero a Marcos, mi novio. Él dijo que era una inversión, algo de criptomonedas, que íbamos a duplicarlo todo y que podría pagarte y lo perdimos todo, y ahora me está amenazando, dice que le debo millones. El aire se escapó de mis pulmones. La estupidez, la ingenuidad, la avaricia, era peor de lo que había imaginado. No solo me habían robado para mantener un estilo de vida, sino para financiar las estafas de un vividor. Miré a mis padres, esperando ver sorpresa o decepción en sus rostros. En lugar de eso, vi conocimiento. Ellos sabían. Sabían del novio, sabían de las deudas. Y habían seguido pidiéndome dinero, esperando que mi pozo sin fondo pudiera cubrir también ese agujero negro. Silvia, mi madre, en lugar de consolar a su hija menor, se volvió hacia mí, su cara una máscara de acusación. ¿Ves lo que provocaste?, siseó. Si no nos hubieras cortado, podríamos haber manejado esto en silencio. Ahora has expuesto a tu hermana a un peligro real, todo esto es tu culpa. Esa fue la última palabra que necesitaba escuchar. La lógica retorcida, la habilidad de culparme incluso por las consecuencias de sus propias acciones desastrosas. Me di cuenta de que estaba en una habitación con extraños. Extraños con mi misma sangre, pero extraños al fin y al cabo. Fuera, dije, mi voz apenas un susurro, pero cargada con todo el peso de mi resolución. ¿Qué?, dijo Héctor. Dije que se vayan, grité, y la fuerza de mi propia voz me sorprendió. Fuera de mi casa, ahora. Se quedaron paralizados por un segundo, y luego, viendo la mirada en mis ojos, una que nunca antes habían visto, retrocedieron. Salieron en silencio, derrotados no por mis gritos, sino por la verdad irrefutable que había quedado expuesta en esa sala. Cerré la puerta detrás de ellos y le puse el seguro.
Me apoyé en la madera, y por primera vez en días, me permití temblar. No de miedo, sino de una furia catártica. La guerra no había terminado, pero yo acababa de ganar la batalla más importante. Derrotados en el enfrentamiento directo, mi familia recurrió al arma de los cobardes, la difamación pública. La guerra se trasladó al único campo de batalla donde aún sentían que tenían alguna influencia, las redes sociales. Comenzó de forma sutil. Mi madre, Silvia, publicó una foto antigua de la familia en Facebook, una de esas imágenes descoloridas donde todos sonreímos forzadamente. El pie de foto era una obra maestra de la agresión pasiva, recordando tiempos más sencillos, cuando la familia era lo más importante para todos. Qué triste como el éxito puede cambiar a las personas. Almohadilla corazón roto almohadilla la familia es primero. Los comentarios no se hicieron esperar. Tías, primas lejanas, amigas de mi madre que apenas me conocían, un coro de ¿qué pasó, Silvia? Espero que todo esté bien, la familia siempre debe estar unida. Eran pequeños pinchazos, diseñados para sembrar la duda y pintarme como la villana sin nombrarme directamente. Renata fue más directa. En sus historias de Instagram, entre fotos de cafés con leche y selfies, empezó a publicar citas sobre la ingratitud y la traición. Ten cuidado con la mano que muerdes, puede que sea la que te dio de comer. Algunas personas olvidan de dónde vienen tan pronto como llegan a donde creen que pertenecen. Era una campaña coordinada de desprestigio, un intento de aislarme y presionarme para que volviera al redil. Y luego vinieron las llamadas de los monos voladores, como los llamaba mi terapeuta. Mi tía Dalia, la hermana de mi madre, me llamó con una voz cargada de falsa preocupación. Alondra, mi amor, me enteré de que hay problemas. Tu madre está destrozada. Sea lo que sea que haya pasado, tienes que perdonar. Es tu madre. La sangre es la sangre. No discutí. No me defendí. Simplemente respondí con una frialdad que la dejó sin palabras, tía, te agradezco tu preocupación, pero este es un asunto que no te concierne. No volveré a hablar de esto contigo. Y colgué. Sabía que intentar explicar mi versión sería inútil. La verdad era demasiado compleja, demasiado dolorosa para ser resumida en una llamada telefónica o un comentario de Facebook. Su narrativa era más simple, más fácil de digerir, la hija rica y exitosa que se volvió egoísta y abandonó a su humilde familia. Durante unos días, sus publicaciones me afectaron. Me sentí expuesta, juzgada por gente que no tenía ni la más remota idea de la realidad. Pero entonces, recordé el gesto del señor Valdés en la fiesta. Recordé la voz de mi tío Bruno. Recordé la calma que sentí después de apretar ese botón. Me di cuenta de que su opinión no importaba. La opinión de esa gente no pagaba mis facturas, no me consolaba en mis noches de insomnio, no había construido mi empresa. Eran solo ruido. Así que hice lo único que una mujer de negocios sensata haría, silencié sus perfiles, bloqueé los números de los monos voladores y me enfoqué en lo único que realmente podía controlar, mi trabajo. Dejé que ladraran en el vacío digital. Yo tenía un imperio que dirigir. Los meses que siguieron fueron una extraña mezcla de paz y melancolía. La paz venía del silencio. Mi teléfono ya no sonaba con demandas disfrazadas de afecto. Mis cuentas bancarias reflejaban únicamente mis propios gastos y mis propias inversiones. La energía mental que antes dedicaba a anticipar la siguiente crisis familiar, ahora la podía canalizar por completo en mi empresa. Y los resultados fueron espectaculares. Cerré un contrato de exclusividad con el señor Valdés para organizar todos los eventos de su tequilera, un acuerdo que duplicó mis ingresos anuales. Contraté a más personal, expandí mis operaciones. Eventos Alondra se convirtió en el referente ineludible del lujo en todo el occidente del país. Estaba construyendo un legado, mi legado. Las noticias de mi familia me llegaban a través de la única fuente que no había cortado, mi tío Bruno. Él nunca me llamaba para chismear, solo me informaba de los hechos, con su tono pragmático de siempre. 3 meses después de la fiesta, me contó que habían tenido que vender la casa. El lujoso chalet en el que vivían, con su jardín cuidado y su alberca, había sido sostenido enteramente por mis aportaciones.
sin ellas, la hipoteca se volvió un monstruo imposible de alimentar. Se mudaron a un departamento de alquiler en una zona mucho más modesta de la ciudad. 6 meses después, la noticia fue sobre Renata. Su novio estafador, al ver que la fuente de dinero se había secado, la abandonó, dejándola con deudas y el corazón roto. Por primera vez en su vida, a sus 28 años, tuvo que buscar un trabajo de verdad. La última vez que mi tío supo de ella, estaba trabajando como vendedora en una boutique de un centro comercial. La reina de Instagram había sido destronada. Un día, casi un año después del incidente, recibí un mensaje de voz en mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero algo me impulsó a escucharlo. Era la voz de mi madre. No era la voz furiosa de la confrontación, ni la voz manipuladora de siempre. Era una voz cansada, monótona, vacía. Alondra, comenzaba. Tu padre no está bien. Su presión está por los cielos. Tuvimos que vender el coche. Renata. Renata no es la misma. Solo quería que supieras el daño que has hecho. Espero que estés contenta con tu dinero. No había una disculpa. No había un reconocimiento de su culpa. Solo un último intento de clavarme la daga de la responsabilidad. Escuché el mensaje hasta el final, sin sentir rabia, sin sentir tristeza. Solo sentí nada. Un vacío inmenso donde antes había un amor filial desesperado. Borré el mensaje. Esa noche, mientras estaba en mi oficina, un espacio amplio y minimalista con una vista panorámica de las luces de Guadalajara, abrí un cajón de mi escritorio. Dentro había una vieja fotografía, la única que conservaba. Era de un viaje a la playa cuando yo tenía unos 10 años. Estábamos los 4, mi padre me cargaba en sus hombros, mi madre sonreía a la cámara y Renata hacía un castillo de arena. Por un instante, recordé la sensación del sol en mi piel, el sonido de las risas. Una familia. Una familia que quizás existió alguna vez, o que quizás solo fue una ilusión. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza por lo que había perdido. Era una lágrima de duelo por lo que nunca tuve. Tomé el portarretratos y lo miré por un largo rato. Luego, con un movimiento suave y deliberado, lo puse boca abajo sobre el escritorio. No lo tiré a la basura. No lo rompí. Simplemente elegí dejar de mirar al pasado. Me volví hacia la ventana, hacia el horizonte infinito de luces que se extendía ante mí. Esa ciudad, ese imperio de cristal y acero, era mi familia ahora. Era el fruto de mi trabajo, de mi resiliencia. Había perdido una familia de sangre, sí, pero en el proceso, me había encontrado a mí misma. Y esa, me di cuenta, era la celebración más importante de todas. Ahora les pregunto a ustedes, a quienes han escuchado mi historia, ¿hice lo correcto al cortarles el financiamiento de una manera tan abrupta y fría en mi propia fiesta? ¿O fue la única manera de que entendieran la lección, la única forma de salvarme a mí misma? Déjenme saber lo que piensan en los comentarios.